Federico, hoy nos trae el tema tuyo, constelaciones familiares. ¿Qué es eso de constelaciones familiares? Empecemos por ahí. Bien. Entonces, antes de hablar de las constelaciones familiares como principio, a mí siempre me apasionó, como sabes que mi carrera de origen es de ingeniero industrial, optimizar en los procesos en todo sentido. Y como trabajo con el alma de la gente, con los procesos espirituales de la gente, siempre estuve buscando cuáles son las maneras de que esos procesos se den muchísimo más rápido, no un poquito más rápido, 10% más rápido, 30%, sino cómo hacer que la gente realmente sane procesos que a la mayoría le pueden llevar 5 o 10 años, cómo pueden hacer ese proceso en un año, en 6 meses, ¿no? Y en esa fue que me encontré con esto de las constelaciones familiares, eh, que así para explicarlo muy simple, que veamos toda esta charla, la idea mía es ponerlo en términos muy sencillos, porque la verdad que es un tema un poco raro, la gente no sabe, bueno, ¿qué es eso? Entonces lo vamos a poner de una forma muy sencilla, que es que el descubrimiento de las constelaciones familiares más importante es que los procesos nuestros, tanto psicológicos como espirituales, son sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que no dependen solamente de nosotros mismos. Esta es la gran clave, porque antes vos ibas al psicólogo y el psicólogo te preguntaba por vos, por tu infancia, por tus papás, y eso no es ni la punta del iceberg. ¿Sí? ¿Que sirve? Claro que sirve, porque la gente hace psicología y le sirve. Pero imagínense si eso estás trabajando sobre el 3% de la persona. O sea, claro que avanzás algo, pero imagínate si en vez podemos trabajar sobre un 93%, sobre todo el inconsciente. Entonces, las constelaciones familiares ayudan a darnos cuenta qué parte nuestra está vinculada con el resto de nuestro sistema familiar. Igual esto sirve para empresas y para cualquier sistema grupal, digamos, ¿no? Pero como estamos hablando de las constelaciones familiares, es entender qué peso tiene la vida, la energía de las personas que están vivas y las personas que ya murieron y que son de nuestro transgeneracional. Y lo que yo les digo es que eso es realmente lo que corta el bacalao, eso es realmente lo que afecta que una persona esté viviendo lo que está viviendo. No sé si ahí con eso soy claro, ¿no? O sea, ustedes me van preguntando, pero eso yo creo que es lo brillante de las constelaciones familiares. Poder ir a la causa en serio de lo que te está pasando, con una mirada, una perspectiva muchísimo más amplia que si solamente estás mirando tu propia vida, ¿no? Ujú. Y cuando empezamos a identificar esas cosas, esa energía que hay ahí, que nos afecta tanto de nuestros antepasados como de quienes están a nuestro alrededor, cuando empezamos a descubrir esa energía y esa incidencia y qué es lo que está pasando ahí, empezamos a descubrir cosas de cómo nos afecta o por qué estamos bloqueados en algunas áreas de la vida. Exactamente. Ese es el punto fundamental. A ver, eso es lo que yo siempre digo. La gente es muy inteligente. Muchos de los que están escuchando terminaron carreras universitarias, hicieron MBAs, doctorados, o sea, gente que está muy, muy, muy formado. ¿Por qué puede ser que gente tan inteligente, tan formada, tan capaz, se siga enredando en cosas de su vida? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque el entendimiento, la perspectiva que tenemos de la vida nos queda demasiado corta. Hay mucho más data y eso es lo que trae las constelaciones familiares. Es como decir que estamos casi tratando de vivir o sea, lo gigante que es para nosotros, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida. Solamente si eso lo manejamos desde lo intelectual, digamos, estamos pero muy en desventaja. Entonces, yo esto no les digo que me lo crean, pero ustedes saben, mucha gente muy inteligente, que no se pueden salir de ciertos patrones, que repiten cosas, que no entienden por qué les está pasando lo que les está pasando. Esa es la sensación que a mí me llevó a las constelaciones familiares. Acá falta data, acá hay algo Ujú. que yo no estoy viendo. Y eso fue lo que me dio las constelaciones familiares, ver ese 95, 93, 97% extra que yo no me imaginaba que existía. Y hay una cosa, Mati, que dijiste, que es interesante, por lo menos yo siempre lo aclaro desde mi lado de ingeniero, que para algunas personas muy racionales como yo, la primera exposición con estas cosas que son energías, vos decís, qué huevada es esto, o sea, ¿qué es la cena? No me vengan con esas cosas. Entonces, lo bueno de esta terapia es que es muy experiencial. Vos no tenés que creer en nada porque vos estás ahí y sentís lo que pasa, ves lo que pasa, no te podés hacer el distraído. Entonces, por eso es una terapia muy efectiva, porque como el lenguaje es al inconsciente,
vos no tenés forma de defenderte egoicamente. Por eso es una terapia que es tan efectiva. En cambio, cuando vos hablas con un psicólogo, siempre hay defensas y cosas. Ojo, yo trabajo mucho de psicólogo, ¿vale? Yo uso muchas herramientas. Estamos teniendo problemas en este momento con la señal de Federico, de pronto. Recordemos que Federico está en las afueras de la ciudad, Mucho más entonces, profundos que ni siquiera tenemos noción, ¿no? Federico, lamentablemente ese último pedazo nos perdimos la señal tuya, se interrumpió. ¿Puedes repetirnos esta última parte que estabas diciendo? No sé de qué momento se cortó, pero Estábamos hablando que era más experiencial, el tema era mucho sí, más experiencial y que de ahí también eso fue lo que también te atrapó dentro de lo que era la técnica. bien. Yo creo que ese es el punto más interesante, porque, a ver, cuando alguien tiene un problema, estamos hablando que nosotros como seres humanos la pasamos bien cuando nuestras cosas están andando bien y disfrutamos la vida y disfrutamos a nuestros amigos, a nuestra familia, nuestros trabajos. Cuando la cosa se te traba y se te pone picante, difícil, ¿sí? Hay a veces que pasamos por situaciones muy difíciles, cada uno sabrá, mismo este momento es un momento desafiante. Vos buscás soluciones, vos buscás algo que te sirva. Las constelaciones tienen esa capacidad de ser muy experienciales y vos ves muy claro si te está funcionando o no. Creo que no es una terapia para todo el mundo en el sentido que es tan potente y te va a llevar a un lugar tan bueno que si vos no estás un poquito abierto con el autoestima a sentirte mejor, no vas a vibrar con las constelaciones familiares. Si todavía vibrás con ser víctima, con no hacerte cargo de tu vida, con culpar a los demás, y no te vas a acercar a las constelaciones, pues te van a pegar un paseo. Entonces, si me explico, esto es una técnica para personas que en serio se quieren hacer cargo de su vida y quieren estar 10 veces mejor. No, una vez, 2 veces mejor, no. Quieren estar sustancialmente mejor. Entonces, para Ujú. eso anda muy bien esta terapia. ¿Cómo se hace Federico, la terapia en términos prácticos? Mira, funciona así la dinámica. Entonces, vamos a poner el foco en lo que importa. Más allá de las constelaciones familiares o lo que sea, estamos hablando de que lo que queremos es solucionar problemas de nuestra vida. Como decía Jorge, destrabar cosas. A veces que sentimos que estamos trabados en un tema. Entonces, las constelaciones parten desde algún tipo de problema, por así decirlo. Una sensación de que hay algo trabado en nuestra vida que no está fluyendo. Ahí es que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque se traba y nosotros tratamos de destrabarlo, pero no podemos muchas veces. Trataste de una manera, trataste de otra, y en un momento estás acorralado. Ese es un muy buen momento para hacer constelaciones familiares, porque la gente está abierta para hacer algo diferente. Entonces, vamos a empezar, Mati, siempre con un problema o con algún desafío o con algo que esté Ujú, bloqueado o trabado. Lo interesante de esto es que eso no es el problema. La gente dice, ay, tengo un problema con mis relaciones, tengo un problema de infidelidad, tengo un problema económico, tengo un problema de depresión, tengo un problema de ansiedad, tengo un problema del bichito malito que está ahí acosando el mundo. No ese es el problema, eso es solo el síntoma, ¿vale? Nosotros estamos muy educados a ir sobre el problema. Entonces, de repente alguien dice, ay, tengo un problema con el hígado y van al médico para que el médico le dé algo para el hígado. El hígado no es el problema. La diabetes no es el problema. El cáncer no es el problema. Eso es solo el síntoma. Por eso no lo curamos. Porque si vos vas contra el síntoma y no resolves la causa, no se cura. ¿Vale? Es así de ujú, sencillo. Entonces, la constelación siempre trabaja desde un síntoma, desde un problema que hay, para encontrar la solución real. Entonces, acuérdense esto, no solucionamos los temas porque no estamos trabajando sobre la causa real. La constelación nos va a mostrar la causa. ¿Cómo lo hace? Entonces una persona dice, escúchame una cosa, Fede, estoy con problemas económicos. Por ejemplo, gano mucha plata, pero me la pierdo, me la gasto. Y no entiendo cómo hago, porque mi sueldo no está mal, pero me la pierdo, siempre pasa algo, se me rompe el carro, justo apareció un impuesto que yo no sabía. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿cómo funciona? La persona me cuenta esto, yo le pregunto algunas cosas, ¿sí? Y entonces la constelación funciona, en general es en grupo, ¿no? Generalmente yo trabajo con ujú, grupos. Bueno, vos, Mati, viniste alguna vez, me habías contado. sí. Entonces, yo lo que hago es así, empezamos a decir, bueno, buscamos un representante de toda la gente para vos. Entonces la persona elige por intuición una persona que lo va a representar a él. Entonces le digo, bueno, busquemos una persona que represente tu dinero. Entonces va una persona que representa el dinero. Busquemos una persona que representa por qué perdés el dinero. Entonces busca. Por ejemplo, podemos empezar con eso. Entonces estas personas se paran en el centro del salón
generalmente gente que no tiene experiencia, o sea, que no es que tiene idea de lo que está pasando, no es una actuación, y empiezan a recibir como información y se empiezan a parar de determinada manera y empiezan a sentir cosas con los que se pararon. Y ahí es que se empieza a trabajar la constelación. Que ahí es la parte difícil de explicar porque cuando vos Sí. estás ahí parece que la gente está apagada y porque no puede ser lo que empieza a suceder ahí, que se empiezan a mover y yo con esos movimientos de la gente empiezo a leer la energía de esa familia y del problema que tiene la persona. Y se empieza a ordenar eso. Eso es como sería el funcionamiento técnico, por así decirlo. Ujú. Es un tema que definitivamente no se puede describir, tú lo has dicho. Desde mi experiencia, yo tuve la oportunidad de hacer constelaciones familiares contigo hace más o menos un año y medio. Y desde mi experiencia, yo iba, digamos, con un problema que eso también te iba a decir, uno puede ir supuestamente pensando en algo, pero en el mismo instante en que tú estás ahí, realmente sale lo que tú debes trabajar. A mí me quiero compartir algo y es que en el caso mío serví para la constelación de otra de las personas que estaba y era como la relación madre e hija. Eso era lo que estaba trabajando la persona y yo fui su mamá. En ese espacio yo no me estaba constelando, era ella que estaba haciendo la constelación, pero en ese ejercicio yo, por ejemplo, desde mi experiencia, vi mi relación con mi hijo Ujú, y entendí un montón de cosas porque fue como en ella ver a mi hijo y ver esas preguntas, esas inquietudes, todo lo que ella decía, yo lo sentía como mi hijo. ujú, Entonces ella me servía de hija y yo le servía de madre a ella. Es una cosa ujú, muy bonita. Y que además, Federico, y ya tú me dirás, a partir de ahí empieza a cambiarle a uno un montón de cosas y empiezan a llegar, llega más información relacionada con eso que tú debes cambiar. ujú. Total. Mirá que son un par de cosas así interesantes para resaltar de lo que comentabas, Mati. Eh, por un lado, que eso es un poco lo que, como yo tengo una tendencia muy de solucionar problemas, eso es lo que vamos a hacer ahí, no importa si es una constelación familiar, si es una meditación, si es, no sé, un baracachaca, chacachaca, no importa. Lo que estamos tratando es solucionar problemas. Que, por ejemplo, vos te diste cuenta, y esto le pasa a muchas personas, que vos pensás que vas por un problema. Entonces viene alguien y me Ujú, dice, no, yo tengo poca autoestima porque mi papá no me quiso. Para mí es un cuento, ¿no? Es una historia que se crea esa persona en la cabeza. Yo ni le doy atención a eso. ¿Se dan cuenta? Porque la constelación va al alma, va al origen, a lo real. Entonces, muchas veces, claro, una persona pensaba que era por un lado y por eso mismo no lo estaba pudiendo solucionar, porque estaba pensando que era por un lado que no era. Y por eso no se soluciona, porque el alma está buscando soluciones. Y si vos estás trabajando sobre un lugar que es, no te destraba el alma ese campo de ujú, tu vida. ¿Ven cómo es muy sencillo? Entonces la gente dice, pero no estoy trabado con este tema hace 10 años. Y perdónenme la expresión, pero claro, huevón, si estás tratando de solucionar por el lado que no es, no lo vas a ujú, resolver nunca. Y eso es lo que te ayuda a la constelación familiar. Entonces, a las personas que estaban abiertas como vos, de repente te llegó la data, vos por ahí pensabas que era por otro lado y te hizo vivir esa experiencia. Ahora, fíjate lo interesante que no es un proceso racional, sino que vos te paraste y sentiste cosas y tuviste ujú, empatía con vos y con tu hijo, y por eso funciona esta terapia, porque no es un pensamiento, ujú, sino que vos sentís en todo tu cuerpo, en todas tus células, el dolor, la emoción que hace que vos estés trabado con eso. Eso es lo que es como que te estás metiendo en otro nivel de conocimiento que el racional. ¿Sí? Y como yo ujú, siempre les digo, lo que mueve al mundo no es la razón, es la emoción. Nosotros seguimos a ujú, la gente y todo por emoción, no por razón. Y todo se mueve por sí. Por eso hay muchas veces que decimos, no entendemos cómo pasa esto. Claro, porque no es un tema racional. Hay temas que se mueven en el mundo básicamente que son emocionales. Entonces, eso me parece que también es muy importante. Es una terapia mucho más emocional que mental. Y por eso es que es un poco desafiante para algunas personas ujú, porque una cosa es tratar de controlar con la cabeza y crearnos historias, pero ahí se te muestra la verdad en un nivel como, y la verdad no es una idea, es algo como mucho más sensacional, es una intuición en todo el cuerpo.
Entonces, eso a veces es demasiada verdad junta, ¿no? Entonces, por eso digo, para alguna gente mejor estar lejos de las constelaciones, pero para el que se quiera arreglar, es muy bueno como poder ver un poquito más la realidad, cómo funciona, ¿no? Cómo es. Hay un tema en el tema de familia, por ejemplo, que hay, como la familia es un sistema, como lo dijiste al principio, hay todos los miembros, incluso los hijos no nacidos o hermanos medios o tíos, hermanos medios de todo eso que tiene relación con nosotros y que tiene que ver con la familia, aparece ahí en esa constelación. Ujú. Todo forma parte, nadie se puede escapar del sistema. De hecho, se trabaja solo con 3 leyes y una de las leyes es la pertenencia, que es que cuando nosotros, por ejemplo, excluimos a alguien, por ejemplo, un aborto puede ser muy doloroso para una mujer. Entonces, a veces como que lo excluimos del pensamiento, no se lo contamos a nuestros hijos, no lo contamos, no lo hablamos. Entonces, eso que queda excluido genera una energía, por ejemplo, que abortemos después proyectos, que nos sintamos como deprimidos, que comamos mal, que nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque al esa persona que murió, no tenerla presente, es como que revivimos la muerte y esa conexión con la muerte de esa persona. Entonces, hay gente que se le traba la vida, que no le funciona, que se le abortan los proyectos, se le aborta las relaciones, y es porque hasta que no curan, por ejemplo, ese aborto, no funciona. Y lo que tiene es que esto a veces va a gente que ni conocimos del sistema. Ujú. A veces no sabemos. Y fíjense que en Colombia, de hecho, bueno, en muchos países, ¿no? Pero en Colombia, que conozco como mucho la cultura, la idiosincrasia, hubo mucho muerto y hubo también mucho excluido, ¿no? Porque está el papá que dejó al hijo, entonces después no le hablan y queda solo, o la persona que se fue a la cárcel. Entonces, todo lo que nosotros no, por ejemplo, una pareja nuestra que nos dolió tanto que la excluimos y no, como que seguimos pensando mal de esa persona, toda esa energía siempre vuelve. No podemos excluir a nadie. Así que los abortos cuentan, los hermanos cuentan, los padres son súper importantes, pero hay todo un nivel de gente que ni siquiera conocimos que sí nos está afectando también. Sí, porque eso se va a generaciones incluso muy anteriores a las nuestras, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, incluso. Total. Así es. Jorge, Así, no sé si... pero muy en concreto una cosa que les cuento, antes Jorge, ahí cualquier cosa que me quieras consultar así que seguimos charlando, es que vamos a ponerlo así. Piensen un momento cuáles son las emociones más fuertes que les cogen a ustedes, cuáles son las emociones que tienen, que puede ser, por ejemplo, obviamente emociones así que llamamos positivas, pero de las cosas que no les gustan. Por ejemplo, cuando se sienten insatisfechos o ansiosos o deprimidos, cuando sienten rabia o cuando sienten culpa, ¿sí? Ujú, Todas esas emociones, cada uno de nosotros sabe cuáles. Yo, por ejemplo, soy rabioso, ¿sí? Me agarra ujú. rabias, eh, que me pongo como un niño pataletudo en mi peor expresión. Y eso, esa energía que yo ya sé que no es solo mía. Mi papá era muy pataletudo y, y después fui yendo para atrás y es que nosotros encarnamos emociones que no son solo nuestras. Entonces es como que a veces, entre comillas, te agarra un demonio. Y vos decís, hijo de puta, ¿cómo me puse tan así, como una cosa así, como que me tomó la emoción? ¿Sí? Y eso es porque no son energías nuestras solamente, no son nuestras solamente. Estamos encarnando muchas emociones de nuestros antepasados, muchos sueños incumplidos, muchos dolores de ellos también, muchas ganas de vivir y de soñar de ellos también. Entonces, en nuestro sercito no estamos viviendo solamente nosotros. Y eso es lo interesante. Toda la energía familiar vive en nosotros. Y si no nos damos cuenta y no podemos como alivianar esa conexión que tenemos con vidas que no son las nuestras, es esa sensación que a veces sentimos de que la cosa está muy cargada, muy pesada, porque no es solo nuestra energía que estamos llevando, estamos llevando energía de muchas otras personas, ¿no? Ujú. Esto yo sé que algunos de ustedes lo experimentan porque es una sensación de que te toma una emoción y no tenés Ujú. como libertad. Es como, ¡ah! Lo posee a uno. Exacto, es una posesión, pero literalmente es una posesión de una energía de alguien de nuestro sistema que no terminó de vivir algo y lo está viviendo en nuestra vida. Literalmente funciona así. Sí, sí. Ujú. Y pues voy a tener que mirar el tema de la radio, que yo también soy como radiosita, manejadita raro. No, no, ella no. Ya sabes que Ella Yo es creo mandoncita. Jorge está siendo sarcástico, me parece. No sé. Mandoncita y rabiosita. Ella sí tiene su perfil. Hay que mirar esa constelación que nos va a arrojar.
Pero bueno, lo que tú dices es totalmente cierto. Eso hace parte inclusive de las peleas en pareja. Tú eres igualito a tu mamá, tú eres igualito a tu papá, tú eres que, claro, es que tú, y tú también eres igualito a tu mamá, o igualito a tu mamá, o igualito a tu papá. Eso es una cosa totalmente cierta. Pero yo creo que empezamos por el lado de la herramienta, de cómo funciona, pero para mostrarle a la gente cómo es esto, de dónde es esto, dónde surge esto, cuándo se crean las constelaciones familiares, porque realmente en nuestro concepto es algo muy reciente y porque esa gran escuela argentina de constelaciones familiares. Bien. Eh, Esto es algo, como la mayoría de las cosas muy efectivas en el planeta, son cosas que tienen muchos años, muchos siglos. A veces hay técnicas que tienen 3.000 años. Entonces, las constelaciones familiares, como las conocemos hoy, fueron creadas, o mejor dicho, recreadas por Bert Hellinger, que es un alemán que murió el año pasado, un viejito ahí súper inteligente, que él fue y aprendió de varias culturas. Él sobre todo estuvo mucho tiempo en África, y en África las usaban, ¿sí? Las usaban como las tribus, como una forma, pero es algo que se encuentra como en muy distintos lugares. Entonces, lo que hizo Hellinger, como él fue sacerdote y tenía muchos conocimientos en filosofía, en teología, en psicología, fue lograr una integración de esas constelaciones con parte de lo que nosotros entendemos con psicología. Así que básicamente lo que hizo es reordenarlas y es una ciencia bastante experimental, como todo lo que sirve. A nosotros nos enseñan que la ciencia es muy importante, todo. La ciencia es muy relativa y la ciencia está manejada por los medios. Entonces, la gente se empasta mucho con la ciencia, tratando de cómo afirmar sus ideas con estudios científicos que no se sabe ni quién los hizo, ni quién los pagó. Entonces, este tipo de tecnologías funcionan porque son experienciales. Y eso fue lo que hizo Hellinger. Él agarró y hizo infinita casuística. Entonces, toda su teoría está basada como en hechos. Por eso, en algunas partes de la psicología muy racional le dicen que es una pseudociencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, digamos, supera demasiado a la intelectualidad sobre la psicología, porque es una cosa muy práctica. Entonces, lo que él hizo fue sobre todo, y por eso sigue desarrollándose tanto las constelaciones familiares. Ahora vos me preguntás, ¿por qué en Argentina hay tanto escuela? Porque nosotros debemos estar tan jodidos que hay muchos psicólogos y hay muchos consteladores familiares. La verdad es esa, son muy cabezones. Con lo cual es una gran ventaja también, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Argentina y en Chile hay mucho desarrollo de la Sí. psicología y todo el mundo hace terapia. O sea, todo el Ujú. mundo hace terapia. Si no haces terapia, casi que sos raro. Pero en cambio, en Colombia y en otros países, la gente que hace terapia la miran como debes estar medio loco, ¿no? Entonces, es como que Exacto. en ese sentido, Argentina y Chile está bastante más evolucionado en lo que es terapia y espiritualidad, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero mi mirada es que Argentina y Chile son países más racionales, entonces le metieron mucho, y Colombia es un país un poquito más de corazón, se maneja como en otro nivel, por eso va como más despacito metiéndose en la parte, como que la gente dice, ¿para qué me voy a meter tanto? Mejor yo vivo tranquilo, me tomo mi aguardientecita, me voy a rumbear, y bueno, Ujú, como que la cogen un poquito más suave y está muy bien también. Más ujú. tropicales, somos más tropicales para manejar los problemas. Tómala suave, Federico, tómala suave, ese sería lo que dirían algunos Claro. colombianos. Pero venga, Pero te yo voy le a decir pregunto, solo una cosita más, Jorge, con eso, que no, también no, una siempre. no, díganme todas las que quiera, porque para Solo eso es una que le cosita porque invitamos. no, me interesa más escuchar y más que nada me preguntes, pero también es interesante ver eso porque hoy es un tema que estaba tocando, que es que hay mucha gente que está indignada, ¿viste? Porque los familiares de repente no se están dando cuenta de algunas cosas que están pasando y que los quieren tratar de ayudar a que se den cuenta, o como a veces pasa con las constelaciones, como vemos a alguien que está mal y lo queremos ayudar. Entonces hay que entender que cada persona tiene un momentito para hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo colombiano también sufrió mucho. Ustedes tuvieron símbolos muy fuertes con el narcotráfico, acá en Medellín Ujú, con Pablo Escobar. Entonces también hay que ser muy delicado de no forzar a alguien a que abra lo que puede haber sido muy doloroso, si me explico. Entonces, Ujú. cuando la persona dice también, parece que se están haciendo ahí como los distraídos, hay que entender que también en el pueblo colombiano hay que mirar con mucha empatía que son unos tesos por las cosas que pasaron, ¿vale? Entonces, eso también es importante para respetar los procesos de la gente en general y no apurar a nadie que haga algo que quizás no está en el momento para hacerlo. Tenemos un máster en superar problemas y dificultades. Pero Total. Federico, te quería preguntar, ¿sería posible entonces hablar de que las constelaciones
se ocupan de los demás cuerpos, es decir, la ciencia se ocupa del cuerpo físico y es donde ella radica sus conceptos. Si esto con esto da esto, o mejora esto, o disminuye esto. Pero la sanación de la constelación familiar involucra el cuerpo emocional, el cuerpo energético, también está el cuerpo astral, El cuerpo que y el cuerpo van a físico. jalar, sí, exactamente, que van a jalonar al cuerpo físico todas esas manifestaciones que son los síntomas que tomaría uno para iniciar un diagnóstico. Es decir, lo que tú decías, Mm. tengo un problema con la expresión de mis sentimientos o un problema con la liquidez financiera, pero tengo que ir a revisar esos otros cuerpos que no tengo integrados dentro de ese proceso. Sí, mirá, es una pregunta supremamente interesante la que haces. La sensación que me da a mí es que, por ejemplo, las constelaciones trabajan con el alma, no trabajan tanto con el intelecto, trabajan con la parte que, como yo les digo, realmente mueve nuestra experiencia humana, porque toda la vida humana está en función del alma, para que el alma aprenda algunos procesos que tiene que aprender en esta vida. Uh ¿Sí? -huh. Entonces, todo lo que estamos viviendo son como ilusiones. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora con, con el virus y lo que sé, son situaciones. Eso no es el problema real. Pero ¿qué hace la mayoría del planeta? Ay, tenemos que ver, tenemos que conseguir una vacuna. Ay, no sé qué, tengan cuidado. Ujú. Están en la huevada. Ese no es el tema. Eso es solo un símbolo. Las constelaciones comparten, ya, yo tengo una mirada de la salud. eh, ¿Por qué va a ayudar mucho en la salud? Y ahí nos vamos metiendo con esto que decís en qué cuerpos trabaja y cómo trabaja, ¿no? Que nosotros tenemos una mirada de la salud en general desde la psicología, desde el coaching, de las constelaciones, un poco infantil. ¿Cuál es la situación infantil? Viene un bichito por el aire, me contagia y me jodo. Pero yo no tengo nada que ver con eso, fue azaroso. Es Ujú. que justo fui al lugar que había alguien. Las constelaciones rompen en mil pedazos esa mirada infantil. Entonces fíjense que eso le sirve a una persona víctima. Ay, me agarró el bichito, me contagié, me jodí. Bien, las Ujú. constelaciones no creen en eso. No funciona, es que no creen en eso, no funciona la realidad así, sino que siempre son procesos espirituales, emocionales, ¿sí? Que esos procesos, que ahí es donde están las causas que tenemos que descubrir, generan una realidad para que. Entonces, por ejemplo, en el caso de una gripe, como es el virus que estamos conversando, desde la biodescodificación y desde las constelaciones familiares, es un miedo y es una rabia. Ujú. Entonces no tiene nada que ver con un virus, tiene que ver con que planetariamente estábamos con mucho miedo y con mucha rabia. Entonces se genera un símbolo, que es un virus y toda una situación y todo un movimiento, para que la mayoría de las personas puedan contactar con su miedo, ¿sí? Con temas de territorio. Fíjense que la gripe es un tema de territorio, y si a vos te encierran en tu casa, obviamente que es una amenaza al territorio, porque vos tenías un territorio que era ir, moverte por Medellín, salir de acá para allá, y de repente estás encerrado en tus 50, 100, si tenés suerte, 250 metros cuadrados. Eso claro que afecta. Entonces, las constelaciones tienen esa mirada que va más a la raíz de las cosas. Y siempre es responsabilidad tuya. No digo que es la culpa tuya, pero todo lo que está pasando en tu vida es Ujú. responsabilidad. Vos lo estás creando. La constelación te muestra por qué razón lo estás creando. Entonces es muy interesante, pero si vos crees que te enfermas y solamente tomás un medicamento, te pones un virus, entonces vos qué pasa, vos seguís viviendo igual que siempre, con tus mismos hábitos. Entonces te pone en un lugar muy infantil en ese sentido. Necesito que alguien de afuera me dé alguna cosita. Yo no cambio nada, no mejoro nada, no me cuestiono nada, no me planteo, pero me tomo una cosita y voy a estar bien. La verdad que no estás bien, porque eso no Ujú. lo soluciona. Y ese problema lo vas a seguir teniendo, te vas a seguir enfermando, vas a seguir teniendo miedo. Entonces, en ese sentido, la constelación es muy integral. Trabaja el cuerpo físico, trabaja el cuerpo emocional y el cuerpo mental, pero de un saque. Claro. Ahora fíjense la ventaja competitiva, por así decirlo, o colaborativa enorme que es esto, que si no nosotros vamos al médico para arreglarnos el cuerpo, pero no somos conscientes de que el cuerpo se enferma cuando hay un problema emocional o espiritual, Ujú. no se enferma porque está enfermo físicamente. Entonces vamos al psicólogo cuando estamos jodidos con un problema psicológico. Pero esto va de un saque a trabajar todos los distintos aspectos. Y lo interesante es que el problema no es eso que nosotros llamamos el problema. El síntoma no es ni el problema ni la causa. El síntoma solamente es un mensaje.
Entonces, por ejemplo, el problema que tenemos en este momento en el mundo, ese no es el problema, cómo solucionamos, cómo le ganamos a nuestro gran enemigo, un virus que ni se puede ni ver, ¿no? O sea, nos hicimos un enemigo invisible para que nadie le pueda echar la culpa a nadie. Y entonces nos creamos ahí, pero en realidad lo que estamos trabajando, lo que le digo, son nuestros miedos, son nuestras rabias, son temas de territorio, de no poner límites. Eso es lo que está trabajando el planeta entero realmente. Mientras mucha Ujú. gente está distraída con cuándo sacan la vacuna y esto y lo otro. Entonces, no sé si Y me explico, las, pero lo que les quiero mostrar es cómo es muy actual esto que estamos hablando, ¿no? Ujú. Dentro del tema de la familia, Federico, hay que funciona como un sistema y en todo sistema hay unas jerarquías. Ujú. Cuando esas jerarquías, digamos, están, digamos, desubicadas o no se respetan, ahí en ese sistema no funciona. Quisiera que explicáramos un poquito eso frente a la familia, el papel de los hijos, el rol de los padres, por qué a veces no, asumimos roles que no nos corresponden y eso afecta también el sistema y te afecta a ti como ser. Sí, básicamente nosotros podemos trabajar solo sobre nosotros mismos. Eso es interesante. Pero cuando hacemos nuestro trabajo, afectamos el sistema. Eso es muy Ujú, interesante. Entonces, las constelaciones trabajan sobre todo con lo que decís vos, que es ocupar los lugares que tenemos que ocupar. Y eso es lo interesante, ¿ven? Que yo te digo, bueno, y quiero, a ver, explícame racionalmente qué lugar ocupo, pero no es una ocupación racional, es pararte en un buen lugar frente a tu familia y pararte en un buen lugar es cómo estás relacionándote con los otros integrantes del grupo familiar. Entonces, cuando vos hablas de la jerarquía, quiere decir que hay un orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto es una de las recién nombramos una ley que es la ley de la pertenencia. Todos tienen que ujú. pertenecer. Si a alguien excluimos, esa energía vuelve al sistema y se repite. Si hubo un abusador en la familia o algo y lo excluyeron y lo sacaron y lo mandaron para la cárcel o nunca más le hablaron, entonces van a volver a generarse abusos, porque hasta que no se integre esa dinámica, esa empatía entre la víctima y el perpetrador, no funciona. La segunda ley es la que vos nombrás, que es la jerarquía. Y la jerarquía habla de que es muy importante el lugar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que los papás tienen una jerarquía mayor que los hijos porque nos dieron la vida. Entonces, el eje con esto, Mati, es que vamos a ponerlo más fácil, porque uno dice, ¿cómo sé si estoy ocupando bien mi lugar o no en mi Ujú. jerarquía? Bien. ¿Cómo sabes que no estás ocupando bien el lugar? Porque se te traban las cosas en la vida. Entonces, todos los que están sintiendo trabas, que la cosa no fluye, que no se mueve, que no la están pasando bien, es porque seguro están con movimiento de jerarquía. En el caso de los papás, un problema de jerarquía que hay con la gente es que ayudan a quienes no tienen que ayudar. Por ejemplo, no es el rol del hijo hacer de papá de los papás. Entonces van a ver que muchos hijos aconsejan a los papás, los regañan a los papás, los cuestionan a los papás, le dicen, no, vos tendrías que hacer esto, vos tendrías que hacer lo otro. Y bueno, cuando nosotros nos ponemos en lugar de papá, nuestros papás, perdemos nuestra energía en esa dirección y entonces no tenemos energía para la otra dirección que es la vida. Entonces por eso se nos traba lo económico, no tenemos pareja, nuestra profesión no sale adelante. ¿Por qué? Porque estamos llevando la energía hacia atrás, ocupándonos de nuestros papás, ¿sí? Esto lo mismo pasa con los hermanos, ¿no? A veces nos ocupamos de los hermanos, del tío, del primo. ¿Y qué quiere decir? Estamos tomando el rol de papá de ellos, sobre todo la gente que es como, por así decirlo, que tiene buena predisposición y es amorosa. Entonces, siempre que nosotros estamos donde no tenemos que estar, vamos a sentir trabas en la vida cotidiana. Así funciona la jerarquía. Ujú. bueno, ¿les parece? Vamos a revisar A en las redes revisar, sociales. sí. Carlos Alberto Restrepo nos dice que excelente, le encanta el tema. Julie o Jules BM o Julie BM, no sé cómo se pronuncia. Ahí me disculpará, Julie, si nos estás viendo, me corriges. Y dice, sí, es cierto, desde el inicio nos escribió, es cierto, acá hay algo que no estoy viendo o no sé que no sé. Y más adelante dice, por ejemplo, la liquidez financiera, que es uno de los temas que también mucha gente cuestiona. También está Joan Arboleda, dice, con mi mami Rosa estuvimos en una constelación con Federico Paz, fue muy larga, fue mágica, fue hermosa. Y Viviana Pericolo, que es nuestra fan number one, la Sí. queremos, la abrazamos, le mandamos un beso grandote allá en Argentina.
Nos dice, ¿cuál sería, que esa es una de mis preguntas siguientes, es una de las cosas más importantes, ¿cuál serían o cuáles serían algunos tips para seleccionar con quién hacer una constelación familiar? A veces hay varias personas que lo hacen y uno quisiera ir a un buen profesional o la terapia resulta más allá de la persona que lo organiza. Esa es una de las preguntas que me gustaría que nos ayudaras Ujú. con la respuesta, Federico. El constelador familiar, ¿cómo elegir ese Bien. constelador? ¿Vibracionalmente o hay unos elementos que podemos tener en cuenta cuando nos entrevistamos con ese constelador? Bueno, como es una terapia, fíjense que en realidad más que nada es una práctica en intuición y conexión. O sea, realmente para que nos vaya bien en la vida tenemos que tener buena intuición. O sea, tenemos que tener buena intuición de qué negocio nos conviene meternos, con qué persona nos conviene meternos o quién no, a qué planes le damos valor. Fíjense que eso es la vida, es estar lo suficientemente presente para yo poder sentir dónde va el flow de la vida, dónde va lo que me hace crecer, lo que me hace vivir. Entonces, yo creo que una buena forma de acercarse a las constelaciones es desde ese lugar, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces tenemos exceso de pensamiento, ¿no? Como decir, bueno, tengo que ir a una constelación familiar, ahora tengo que hacer un estudio de mercado de los consteladores, ¿no? A ver quiénes vienen. Entonces, al final nunca la sé porque sí, nunca vas a saber quién es el mejor o lo que sea, o quién te va a hacer bien. Entonces yo con esas cosas lo que les digo es, a mí me sirve probar las cosas, experimentarlas. Entonces agarraría, preguntaría a un par de amigos, bueno, en mi ciudad, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe de consteladores? Sí, yo fui a este que fue bueno, hasta que tomás dos, y un día vas a un constelador y si te sirvió buenísimo, y un día irás a otro constelador. Yo creo que hay que probar esas cosas, ¿no? Porque además, yo, por ejemplo, tengo una personalidad medio especial. Hay gente que ama cómo trabajo y hay gente que dice, este man es un jueputa, va de una, te la tira, qué sé yo. Entonces, cada persona tiene un perfil y cada persona resuena con otro perfil. Así que mi consejo con esto, Jorge, es experimentar, probar, ¿no? Poder ir. Además, vos no es que haces una constelación familiar y se arregló toda tu vida y nunca más. Ujú. Sí es muy potente, pero lo que les digo es cuando ustedes se encuentran buenas terapias, es bueno darle continuidad. Yo veo que las personas que vienen seguido a mis talleres vuelan en muy poquitos meses, ¿no? Los que se enganchan, los que entienden cómo es la dinámica, vuelan. Entonces, ¿no? Se pueden dar el lujo también de ir a uno o dos consteladores, ¿no? Ver cada uno tiene como su magia, ¿no? Es como, y con esto resumo la idea, es como un cocinero, ¿viste? ¿A qué restaurante ir? Y bueno, no sé, hay uno que es muy bueno con pastas, hay otro que es muy bueno con carnes o con pescados, y vos vas y cada uno te da como un gustito diferente, un ambiente diferente, entonces, bueno, me parece muy bueno que experimenten. Y lo último que te diría de esto es, bueno, pero mirá si es tan malo que me quedo jodido, ¿sí? Quedo mal después de haber ido a un constelador. Sí. Entonces, no se preocupen que el alma nunca te hace vivir una experiencia que no sea la que vos necesitas. Entonces, no hay forma, no sé, si vas ahí y caes en un lugar y hay algo que no te gusta, el alma necesitaba ese proceso. Así que a veces es ese miedo de elegiré bien o elegiré mal, y no se puede elegir mal. Todas las experiencias para el alma son importantes, no hay buenas y malas elecciones. Y la otra pregunta que nos hacían, los temas, por ejemplo, como el tema de la liquidez financiera, ¿hay un común denominador que se tenga con esos temas? ¿A dónde apuntan esos síntomas? Bien, te cuento algunos para que tengan una idea. A veces el alma no nos permite que nos vaya bien financieramente porque no estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Ujú. ¿Qué pasa? Si te endulzase con plata, seguirías por el camino que no es. Entonces, muchas veces hay un bloqueo porque no estamos en nuestro propósito. Estamos en cualquier lado. Estamos haciendo lo que nos dijeron nuestros padres que había que hacer, la sociedad que había que hacer, pero no es lo nuestro. Ahí hay un ruidito que no sé qué es. Ah, es una pelotita. Eso por un lado, ¿vale? Entonces, eso pasa mucho. Segundo tema con el dinero y con la falta de liquidez financiera es el autoestima. Hay veces que vivimos cosas, por ejemplo, una persona muy buena que ayuda a todo el mundo, pero en realidad es que está enojada con sus papás porque cree que sus papás no fueron como él esperaba, lo que sea. Como es injusto en la jerarquía culpar a los papás, hay una culpa. Y como hay una culpa que es inconsciente, que la persona ni se da cuenta, no puede recibir plata porque hay una parte del alma que dice, es injusto que yo reciba sabiendo que estoy en falta. Todo esto se juega en un papel inconsciente. Entonces, como me siento injusto, pero ni me doy Ujú. cuenta, porque me creo la Madre Teresa de Calcuta, pero en el Mm. alma soy injusto, entonces no puedo recibir plata. Y un tercer hecho que se da mucho con el tema del dinero, bueno, la falta de jerarquía es un tercero y un cuarto, voy a decir,
la falta de jerarquía. Cuando yo no ocupo un buen lugar con mis papás y un lugar de humildad y no ocupo mi lugar en la familia, entonces no tengo energía para que me vaya bien en mi trabajo y para generar dinero. Pero hay uno que es muy, muy importante, que es que siempre que hubo pérdidas en la familia, por ejemplo, una familia que se mudó, no sé, de país, ¿sí? Puede ser que el papá de ustedes o el abuelo de ustedes perdió un amor, por ejemplo, y una pérdida muy fuerte del amor. Puede ser que perdieron algún hijo, por lo que sea, por una guerra, por lo que sea. Siempre que hubo pérdidas en el árbol, muchas veces nosotros lealtad a esas personas que sufrieron y perdieron, entonces perdemos también. Entonces, si a mí me fue tan bien, digamos, si a esta persona no le fue tan bien, ¿cómo voy a permitir que me vaya bien a mí? Y es tan básico que vos decís, pero yo no voy a pensar eso, ¿cómo voy a pensar así? Pero todo esto es muy inconsciente, ¿sí? Entonces, por eso la sensación de traba, porque para que a ustedes les vaya bien no es tan difícil a la gente que está escuchando. Pero cuando vos decís, che, yo me esfuerzo, yo estudio, yo trabajo un montón y no me va bien, es porque siempre hay una de estas cosas que yo les estoy mencionando. ¿No? Ujú. Aquí hay una pregunta también que me parece interesante, Federico, de Yeroles Rodríguez. Dice, buenas tardes, para ir a una terapia de inicio se necesita conocer algo familiar. Lo pregunto porque de la familia de mi padre sé poco. Nada, no hace falta nada. No hace falta ni que sepan nada de la familia, no hace falta que tengan experiencia en nada de esto. Nunca hicieron algo así, no se preocupen. Y no hace falta tener conocimientos como técnicos sí, ni de constelaciones familiares ni de tu familia. Eso es lo interesante. Yo no sé nada de la familia de ustedes. Eso es lo que le da certeza a esto. ¿Cómo puede ser que yo no conozco nada de la familia de ustedes? Hacemos una constelación y sale exactamente la historia y la energía de la familia de ustedes. Eso es lo que le rompe la cabeza a la gente. Parece brujería. Parece brujería. Dicen, ¿qué está pasando acá? Pero es simplemente, es pura ciencia, es pura física cuántica, bien sencillo, muy física cuántica, fenomenología se llama. Entonces, es una sorpresa, cada taller es una sorpresa porque no sabemos lo que va a salir. Yo no tengo ni idea si no los conozco a los participantes. Y los participantes tampoco saben de lo que sale. Me dicen, wow, salió esto que yo siempre lo supe, pero no lo sabía. O sea, siempre tuve la intuición de que había sido algo así, pero no es que me lo contó alguien, ¿no? Es bien interesante, hay que estar ahí también, ¿no? Es muy difícil de explicar en ese sentido. Perfecto, yo te pregunto algo. Hay unas personas que hacen constelaciones familiares con grupos de humanos, ¿cierto? Y hay otros que invocan la energía de esos humanos, por decir algo, la representan en figuras o en muñecos para hacerla más personal, más íntima. El consultante o el constelado y otras. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, mira, te voy a agregar una. Se usan muñecos, se usan seres humanos y hay muchos que están trabajando con animales, con caballos, Con por animales. ejemplo. Sí. Entonces, por ejemplo, lo bueno, entonces te voy a contar las diferentes. Con muñequitos generalmente se trabaja individual y funciona bastante bien. ¿Sí? Sí. Para mí la diferencia cuando lo hacemos en grupo, yo más o menos trabajo con grupos de 20, 40 personas, es más intenso el trabajo, porque como son más personas, la sanación es mucho más profunda. La diferencia es muy grande. ¿Y por qué? Porque fíjate, cuando vos haces una sesión individual con un constelador, que es muy chévere también, solamente es la energía de las dos personas y se están sanando dos personas. Pero cuando vos trabajás con un grupo de 40, 50, 100 personas, se están sanando 100 personas a la vez. Eso está afectando la conciencia colectiva humana mucho más profundamente. Y como estamos afectando y haciendo un bien a toda la conciencia humana mucho más profundamente, la sanación para esas personas es más profunda también. ¿Sí? Ahora, en el tercer caso, cuando trabajas con caballos, el nivel de verdad de la constelación, al no estar afectada por la mente humana, por algunos pensamientos, por el ego, ya es nivel Dios. O sea, los caballos representan en un nivel prácticamente absoluto el sistema familiar de esa persona. Dan la información muy precisa. Increíble, pero el consultorio tiene que ser muy grande, ¿no? Sí, un campito. Ahí hay que hacerlo en el campito. Federico, hay más preguntas y se abrió la consulta. La primera para poder responderle a gran parte de las personas que están consultando. ¿Las constelaciones familiares son exclusivamente presenciales o las constelaciones familiares pueden funcionar vía online?
Bien. Yo las hago online, como les digo, en terapia individual, ¿sí? Y en vez de Perfecto. muñequitos, hago como una meditación. No uso los muñequitos. Se puede usar muñequitos o una forma de meditación, se puede hacer online. Siempre está muy bueno. Yo en las sesiones personalizadas que hago, sale la información increíble y muevo un montón. Pero personalmente me parece muy bonito cuando son presenciales. Es otro cuento. Son más, lo Más que dices tú, potentes. más experienciales y debe haber más información también que se Ujú. descarga o que se aportan de esa energía. La otra que Ujú. estaban preguntando, ya con el tema de las consultas, si había forma de tener una constelación. Ah, no, perdón, antes de ir a eso, voy a ir a una que me pareció mucho más seria. Hay una persona que nos está consultando una situación puntual. Malena Lobeto está preguntando que ella quisiera separarse de su familia por un tema de salud mental y de autopreservación. Y en teoría ella quiere saber si eso puede influirle negativamente en lo que resta de su vida. Mm. Miren, por ejemplo, acá no podemos, sí les puedo dar algunas pautas, no lo esencial, pero antes de hablar del caso de Male, en eso ayudan las constelaciones, porque a veces, generalmente tenemos que tomar decisiones en la vida en algún momento, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Sigo con una pareja? ¿No sigo con una pareja? ¿Sigo con mi familia? ¿No? ¿Me mudo de país? ¿No me mudo de país? Lo que sirve las constelaciones es como que te proyectan en el tiempo qué energía tiene cada decisión, para que vos puedas sentir cuál decisión te ayuda más en función a la vida. ¿Sí? Entonces, en el caso, miren, la verdad que yo les digo, es como nuestra educación más formal no es muy resonante con el alma. Estamos muy enseñados desde lo racional, desde lo mental, desde el deber ser. Entonces, eso hace que muchas veces nuestras familias tienen esos cortes muy tradicionales. eh, entonces, cuando una persona empieza a crecer espiritualmente, en general, tiene que hacer una madurez con la familia. Y hay cosas de la familia que le tiene que poder decir no. Esto no lo quiero, yo lo quiero hacer distinto, yo lo quiero hacer diferente. Y yo sé que mucha gente que se acerca a las constelaciones ya tiene como esta energía de cambiar un poquito la vuelta. Entonces, es normal y de hecho es muy importante que para que algunos de ustedes se puedan conectar y saber quiénes son, tengan que tomar un poco de distancia de la familia. ¿Sí? Ahora, si en tu caso tenés que tomar distancia, ahí se me cortó un momentito, ahí se escucha, ¿sí, no? Ahí ya, sí. ¿Te estabas diciendo que en el caso de ella tenía que tomar distancia? Se nos cortó Un momentito, nuevamente. ahí estoy de vuelta. Listo. Espérate un momento. Ahí está regresando ya. Sí, en Decías el que en, caso, en el caso eso. de ella que quería tomar distancia. Dale. Ahí se nos Ahora cortó sí un poquitito, volviste. ahí yo ya te veo. La veo a quietico a Mati. A Mati la veo quieta, vos te veo, Jorge, moviéndote. Entonces, es muy normal que hay veces que tengamos que tomar distancia de la familia. ¿Sí? Es parte del movimiento. Y para muchas personas, dejar de hacerse cargo de los papás. En una medida, ¿no? Hay gente que se carga mucho a los papás, que hacen de todo por los papás, los ayudan económicamente cuando los papás podrían abastecerse económicamente. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones, además que yo les decía, la otra razón por la que me vine a Colombia, es porque fue muy bueno para mí tomar distancia de mi familia, porque acá yo tengo la libertad de ser yo mismo. Y yo lo que hago es muy disruptivo. Entonces, si estoy cerca de mi familia, por ahí les hace ruido. Me adoran, me respetan o lo que sean. Pero a veces necesitamos un espacio para Ujú. poder ser nosotros mismos. Y si estamos muy cerca de la familia y eso, para las personas que realmente necesitan algo diferente, no es tan fácil, ¿no? Estar ahí pegadito a la familia. Así que es un movimiento muy normal de las constelaciones familiares, ¿tá? Entonces no piensen que las constelaciones familiares es, ay, mamita, papita, te quiero, ¿tá? Y como una cosa así media cursi, no. A veces las constelaciones familiares implican que pongamos distancias, que rompamos algunas relaciones, que saquemos esa idea infantil de mamita y papá, así, digamos, como de Disney, y como que a veces hay que hacer otros movimientos, ¿no? Así que sí, lo que dice Malena es muy normal. Ahora de vuelta vamos a volver con este punto. Es experiencial, yo no te puedo decir mentalmente y ya sepas la solución. Eso es muy importante que la gente lo entienda. Tenés que hacer el movimiento. Tenés la intuición de alejarte un poco de tu familia, lo haces. Y cuando estás un poco más lejos, ahí te das cuenta si en realidad necesitas estar un poquito más cerca.
¿Me explico? Para poder saber Sí. el lugar se ocupa con experiencia, no se ocupa con un pensamiento mental. Hay que probar los lugares. Y además es dinámico. Ahora hacemos un movimiento, ese movimiento hace otros movimientos, y entonces ya dentro de un mes hay otro movimiento, y todo eso es experiencial. La vida es experiencial. ¿Eh? Pero entonces, definitivamente la respuesta para ella es que sí va a influir en su vida y hay que determinar durante la experiencia en qué formas puede tener esa influencia. No, No ni todas, siquiera porque no sé, ¿eh? No sé en el caso de ella. Yo lo que digo es por que eso. normalmente es muy sano alejarse un poco de la familia. Igual, por la energía de cómo pregunta ella, yo entiendo que sí sabe que se tiene que alejar, pero le da un poquito de miedo de que pueda estar tomando una mala decisión. Pero yo creo que ella sí está haciendo la pregunta diciendo, yo ya sé que me tengo que alejar, pero bueno, no me gustaría que eso sea peor para mí o para la familia. Ujú. Eso es lo que yo entiendo en la energía de la pregunta de ella, ¿no? Sí, es tan Ahí también sensible que está diciendo como que, pero es que si me voy no lo, pues no es negativo dejarlos. Qué pecado, de pronto está preocupado mucho por eso. un ¿Y tema, sí? Jorge y Federico, también que tú lo dijiste al principio, que es un tema también de intuición, es un tema también de sentir como esa alma o ese corazón, como lo quieran llamar, qué te está diciendo. Esto también se trata de eso. Total. En el caso de Male, siempre es la intuición y la experiencia. Entonces, fíjense que para el desarrollo espiritual necesitamos intuición y experiencia, probar los lugares. Bueno, ¿me separo o no de mi mujer? Bueno, fíjate, sentí lo que vas a hacer, bueno, no, me quedo un tiempo más. Entonces te quedas y sentís lo que es quedarte un tiempo más. O decís, no, me separo, vamos a tener un tiempito de casas separadas. Y cuando te separás decís, no, lo quiero. O cuando te separás decís, no, yo no vuelvo, pero necesitas hacer los movimientos. En el caso que estamos tratando acá, fíjense que siempre que vamos a tomar distancia de nuestras familias, viene la culpa. Lo que siente ella es culpa. ¿Estará bien dejarlos Exacto. bien? ¿Por qué? Porque siempre que tratamos de ser sinceros con nosotros mismos, cuando ser sinceros contra nosotros mismos va contra los valores del sistema, entonces lo que sentimos es culpa. Y sentimos culpa porque en nuestro sistema hay culpa. Quizá nuestra mamá tuvo culpa de que no hizo lo que quería hacer, o tuvo culpa de algo, o el papá tuvo culpa, entonces nosotros encarnamos la culpa de esa manera. Así que generalmente cuando vamos contra lo que esperaría la familia de nosotros, no, pero yo esperaba que vos seas médico y vos ahora sos, no sé, y entonces la culpa, porque los padres, Ujú. la familia, Sí. que necesitaban una cosa de nosotros, pero no, yo quería que seas un universitario exitoso en una empresa, en una carrera, y no, la persona quiere hacer otra cosa. Siempre en esos momentos va a dar un poco de culpa porque no estamos cumpliendo las proyecciones y expectativas de quienes son importantes para nosotros, ¿no? Ujú. Hay una pregunta más, Mati, ¿la tienes ahí? ¿O la formulo desde acá? La de Eli. La de Eli, sí. Eli Jaraba pregunta, pero ¿cómo haces para sanarte en un grupo tan grande si no están concentrados en una sola persona? No entiendo, dice ella. Hay otra persona que también vamos a sumarla a esta pregunta, que nos decía que no entendía mucho la dinámica, cómo era. Ella, cuando le hablan de seguramente de otras personas, creen que a todos están integrando información para sanar en ese momento. Es una sola persona la que se constela. Sí, pero todos reciben información, ¿cierto, Claro, Federico? claro. Federico se nos fue. Dale. ¿Hemos perdido? Ah, bueno, ahí estamos. Yo estaba preocupado, Federico. Me re perdí la pregunta. Ah, bueno. No te No, se preocupes, me te lo colgó la conexión. repetimos. Me la pueden hacer de vuelta. Sí. Claro que sí. Mati, la tienes tú. Sí. Preguntan, ¿cómo hacer para sanarte en un grupo tan grande si no estás concentrada en una sola persona? No entiendo. O ¿Cómo sea, la sería en un pregunta, grupo? sí, la pregunta es, ¿cómo se va a sanar uno en un grupo tan grande si cada uno está en su cuento o si solo, mejor dicho, lo que quiere decir o lo que yo le entiendo es, en un grupo tan grande se sana uno, se sanan todos. Yo lo que le No, pero entiendo es bueno, que ella cree que todos están sanándose al mismo tiempo, porque dice, ¿cómo haces para sanarte en un grupo tan grande cuando estás haciéndolo con personas si no están concentrados en una sola persona? Exacto. Entonces hay que darle a entender que, cómo bien. es la técnica. Está buena la pregunta. A ver si se me escucha bien porque Ahora está sí. como... Dale, dale. Fíjense, eso es lo que es interesante. Nosotros trabajamos sobre el caso de una persona. Pero cuando esa persona abre el caso, vienen participantes y esos participantes tienen la vibración del caso de la persona. Entonces, como le pasó a Mati, Mati no era la que trajo el problema,
pero la hicieron ponerse en un lugar que le resonó en su vida ese tema. Y el que está mirando, como son casos muy arquetípicos, el que está mirando también se está sanando. O sea, no es que se sana uno y bueno, nos sanamos todos, sino que literalmente hay un campo de información y cada uno, según la capacidad de recibir que tenga, va a tomar esa información para su vida. ¿De qué depende la capacidad de recibir? Yo les digo, la cantidad de información en un taller son como 5 años de terapia. ¿De qué depende de que una persona pueda capitalizar ese nivel infinito, impresionante, casi abusivo de información? Es de la capacidad de recibir. ¿Y de qué depende tu capacidad de recibir? Depende de cuánto has recibido a tus propios padres. Entonces hay gente que va a un taller de constelaciones y dice, esto no sirve para nada, no sé, no me gustó, no lo entendí. ¿Por qué? Está poniendo en evidencia que no recibe de los padres. Y como no recibe de los padres, después no puede recibir de un taller de constelaciones, no puede recibir de la vida, no puede recibir de una pareja. Ahí ya regresamos nuevamente, Fede. ¿No estás diciendo entonces que la persona, cuando está con resistencia a recibir la información y a procesar la información, es que no siente que está recibiendo de los padres, ni de su pareja, ni está haciendo como vasija para la información que está recibiendo? Exacto, pero de vuelta que no está mal. Alguien diría, ay, bueno, estás mal y no podés recibir y sos un arrogante. No, lo único que está haciendo esa situación es poniendo de manifiesto que a esa persona le cuesta recibir. Y desde mi lugar terapéutico, las personas que no quieren recibir, y es muy lindo, yo no puedo hacer nada. Tienen que comer mierda. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida, que a veces estamos tratando de ayudar al que no quiere ser ayudado y nos frustramos. Y eso es un mal lugar en la jerarquía. Estamos tratando de ayudar a alguien que no nos pide ayuda y que no quiere ser ayudado. Puede decirte, yo quiero que me ayudes, pero vos ves en la actitud que no quiere recibir, que no quiere ser ayudado. Entonces, ahí con todo el amor, hay una frase en constelaciones que se dice es, respeto tu destino. Ok. Respeto tu destino, respeto que vos en este momento no quieras sanarte. Y no está mal eso, ¿sí? Sino que la persona seguramente por culpas, por lo que sea, todavía no se permite dar un salto al bienestar, no se permite estar mejor, no se permite soltar cargas que está soltando. Y muchas veces por dolor, por arrogancia, esas personas todavía están tan dolidas que no pueden tomar a los papás. ¿Sí? O sea que ahí también vale el hecho de que no puede llegar una persona a tu consulta como, ¿y por qué vienes? No, porque mi mamá dijo que viniera a hacer esto. Exactamente, total, 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 pero al 1000%. O sea, la peor gente que llega, que igual llega alguna cada tanto, es como tipo me Sí, mandaron y llegan al taller ahí con los Sí. ojos, con los cosas, pero muchas veces se abren, sí. muchas veces se abren porque está, pero no, de vuelta, fíjense que no está bueno mandar a gente que no, porque nosotros de repente hicimos algo muy bueno, estamos cuidando nuestra alimentación y estamos felices y estamos súper enérgicos y rejuvenecemos. Entonces uno va y le quiere decir al papá o al tío o al hermano, no, tenés que comer bien y no sé qué, y el otro te dice, no, no me molestes a mí, yo estoy perfecto, ¿no? Y no, pero vos tenés que comer bien. Y no, y es más difícil de repente cuando una persona tiene cáncer o está mal y vos de repente tenés la capacidad de curarla, de hacer que esté bien, y la persona no quiere. Porque a veces en los procesos del alma esa persona se tiene que morir. Esa persona está Exacto. conectada con un muerto del sistema, esa persona ya está cansada, tiene que hacer otro proceso. Entonces, en las constelaciones muestra mucho la humildad, respetar mucho el proceso de las personas, respetarlo. O sea, Hay una cosa entonces, curiosa que yo quería compartirles, Mati, de pronto ya te la había contado, pero en el caso, y perdóname corazón que voy a hablar de ti, pero mi pareja empezó a sentir meses atrás a hacerse una constelación familiar que debía hacerse una constelación familiar. Yo quiero hacer una constelación familiar, yo quiero hacer una constelación familiar y nunca había ocurrido. Un día antes de un viaje que tenía que hacer familiar, antes de la cuarentena, un viaje que tenía que hacer, le dio la locura de acompañarme a una entrevista y en esa entrevista se conectó inmediatamente con alguien, mira, es que esta persona hace las constelaciones familiares y fue, me la hago mañana y ya, pum, pum, se fue y se la hizo. Cuando salió de la constelación, salió como para moler, para doblar, para amasar y volver a armar, pues porque le mueven toda la emocionalidad a las personas. Pero después
entendió cuando llegó a su viaje, hizo todo el proceso, entendió para qué vivió todo eso, o sea, le dio utilidad a lo que vivió. A veces el alma sabe más cosas que nosotros no entendemos en el consciente y a Así veces es. hay que seguir es como en lo que te indica el alma para que no pierdas el camino, porque el consciente te va a llevar por el lado como el de Caperucita, ¿cierto? Ujú. Te digo una cosa, Entonces, Jorge, no hay forma de que no vayamos por el camino del alma. Eso es lo bueno. Cuando nosotros decimos, no, me está yendo pésimo, la estoy pasando mal, qué vida tan difícil, el alma está feliz. ujú, Ese que se queja es el ego, porque no está entendiendo lo que está pasando en el nivel del alma. Por eso hacemos constelaciones familiares, para que vos puedas ver lo que ve el alma y digas, ah, exacto. lo que estoy viviendo es perfecto, es wow, es mágico, Ujú. Y ahí es wow, cuando de pronto le entiende uno cuando uno entiende la situación es cuando más rápido sale de ella. total. Mati, ¿te has Yo lo hecho que la te, constelación? perdón, lo que te decía al principio, nosotros por lo único que nos trabamos es porque no queremos entender una situación. Y Ujú. entender en un nivel más profundo, entender solo, no racionalizarla solamente que sí que es parte del proceso, sino sentirla y soltarla. Es la Ujú. única razón por la que nos atascamos. Cuando lo vemos y cuando soltamos, yo, bueno, digamos, claro, hace mucho tiempo me dedico a esto. Hay casos que parecen milagrosos y no es milagro, no es ningún milagro, es la persona lo entendió, lo acomodó y la vida le fluye, pero como un torpedo, ¿viste? Ujú. Bueno, Mati, yo creo que mi compromiso será hacerme mi constelación familiar porque La verdad, la verdad, George, te lo digo sinceramente, para mí es una terapia maravillosa. O sea, es que es muy difícil de explicar, eso solo se vive, o sea, es muy difícil de explicar, pero desde mi experiencia, la constelación para mí fue fundamental, digamos, en parte de mi vida, o sea, de un momento hacia adelante, porque ahí empecé a entender muchas cosas y lo que les compartí al principio. Yo no fui, o sea, yo fui a participar en una constelación familiar, no tenía ni idea si iba a constelar o no, finalmente lo hice, pero antes de hacerlo, lo que les comentaba, y de pronto a la persona que nos hizo la pregunta de si se sanan, pues o intervienen todos, cuando a mí, digamos, me corresponde en esa constelación asumir el papel, ayudarle a una persona en su proceso, y yo fui la figura materna, fue increíble cómo esa persona se convirtió en la figura de mi hijo. O sea, y ahí me llegó a mí información valiosísima con la que pude entender a mi hijo, porque Mm. digamos que estábamos en un momento tenso, y ahí entendí, o sea, lo vi de otra manera. Entonces, eso cambió inmediatamente toda la relación y lo que vino hacia adelante. Entonces, y uno puede ir también por una razón, o sea, uno cree que el problema es este o aquel. Y realmente en la constelación sale lo que tienes que trabajar. Es que es como si fuera, no sé, mágico. Pues es un Ujú. asunto que es del alma, como dice Federico, el alma es sabia y el alma te dice, no, a ver, es que tú tienes que trabajar esto. Y realmente es así. Entonces, yo sí te recomiendo, Jorge, que hagas la constelación y verás que vas a sí, encontrar, sobre todo, vas a encontrar muchas respuestas y mucha información. O sea, es que ahí recibe uno muchísima información. Es maravilloso, es maravilloso. Yo, la verdad, a mí me parece una terapia maravillosa. Me encanta. bueno, entonces, ¿les parece si, Federico, les parece si hacemos como un poquitico a las personas que tenían dudas sobre cómo funciona, como un paso a paso más o menos de cómo es el proceder a una constelación? Lo primero es sentir el llamado del alma a que debes hacer una constelación. Si tú no lo Total. sientes, no lo hagas obligado. Espera el momento en que el alma te lleve hasta a ese recurso o a esa herramienta, ¿cierto? Total. Es que sí, no va a llegar nadie que no esté como preparado. Es la magia de esta energía, como dice Mati. Se abre una cosa muy buena para la vida de una persona. Si la persona no está lista para recibir esa energía, ni se va a acercar, ni le va a llamar la atención, o va a escuchar esto que estamos hablando y va a decir, nada, ¿de qué están hablando estos manes? Están locos. En cambio, algunos de ustedes están escuchando y les vibran todas las células y están, no, guay, me llama la atención esto que están diciendo y te mueve las emociones. Así es la vida, ¿no? Por eso elegimos qué comemos, qué no comemos, con quién estamos.
con quién estamos. Bueno, eso me parece maravilloso, pero lo que también preguntaba la gente era que ¿con quién me debo hacer la constelación? El que llegó a su vida es el que le correspondía. Usted no vive lo que no tiene que vivir. Sí, no, obviamente como todo. Ahora, ¿con qué proveedor vas a trabajar? ¿A qué empresa le Ujú. vas a comprar? ¿Sí? ¿En qué trabajo vas a aplicar? Y bueno, vos abrís un poco el juego y seleccionás y como cualquier cosa en la vida. Yo lo que les digo, no le den tanta vuelta si necesitan el llamado, ¿no? Yo justo estaba hablando hoy con un consultante que hablábamos eso, ¿no? Hay gente que para tomar cada paso que da tiene que se hace mil preguntas y los miedos y lo que sea, como que la mente paraliza a muchas personas, ¿no? A veces las constelaciones te ponen mucho en la dinámica, bailar con la vida, deja de preguntarle a la vida cómo es la vida, bailar con la vida. Exacto. ¿A la constelación llegamos con un tema específico o llegamos con el alma abierta a lo que venga a aparecer? La, las dos maneras. Las dos maneras va bien, ¿sí? Hay gente que no sabe por qué viene, pero va y ahí se le da la información. Hay gente que viene con un tema y ese tema se le resuelve. Hay gente que viene con un tema y como dice Mati, sale por totalmente otro lado. Es como que es una sensación de que vos tenés que estar ahí. El Ujú. constelado no tiene que tener ni experiencia, ni conocimiento, ni se le va a preguntar nada más allá de lo evidente que sepa o no sepa de la No, familia o de no su vida. necesita nada. Sí, no Nada. necesita nada. Lo único que Listo. necesita es ganas de estar mejor. Eso es lo único que Ir necesita. e Ganas de estar interactuar, mejor. durante la terapia. No sé, porque hay gente que dice, no, pero qué pereza, mirá si justo me llaman a mí, me hacen participar y tengo que actuar de eso. De vuelta, son todos miedos de la mente. O sea, vos lo que tenés que hacer es ir con ganas de estar mejor y predisponerte. Y Ujú. fíjate que es eso, ¿no? Hay un montón de cosas de la vida que la gente no hace porque cree que no es capaz y la constelación te está mostrando desde la energía lo capaz que puede ser, lo inteligente que puede ser, lo fácil que puede ser resolver temas que hace 10, 20, 30 años estás tratando de resolver y no podés. Es solamente apertura espiritual realmente lo que se necesita. No hay que ser súper en nada. Y finalmente, la persona constelada con la información que recibe debe hacer algo o ella sola actúa. No, las dos cosas. Hay, hay un movimiento energético que se da porque el inconsciente vio cosas y sintió una vibración en la constelación y hay algo que va solo. Y obviamente hay como un nivel de libre albedrío, ¿sí? Que es como que después te toca, por ejemplo, una persona se da cuenta que tiene que irse, a dejar de vivir con los papás, no sea una persona de 40 años que vive con los papás todavía, ¿no? La constelación demuestra que dale, papá, hacete tu propia casa, empezá a ocuparte de vos. Ahora, la persona después puede elegir pero ya con mucha más claridad y no claridad mental, siempre les estoy resaltando esto. Vos te das cuenta energéticamente lo que estás pagando por quedarte con tus papás a los 40 años, en un caso que sea así, ¿no? Entonces, vos ya sos mucho más consciente de el costo que estás pagando cuando no estás en tu buen lugar. Eso está buenísimo. Pero podés Ah, quedarte en el mal lugar, ¿eh? Podés quedarte ahí. ok. Y finalmente, una constelación no tiene que ser una única vez. Usted puede constelar cuantas veces su alma se lo indique o usted desee hacerlo. Sí, total. Hay algunas veces que, por ejemplo, la constelación de una persona misma no hace, yo por ejemplo les digo, no me hago casi constelaciones porque en mis mismos talleres con los casos que están pasando yo tomo mi propia información. Yo constelé 2 veces en mi vida, hace 8 años conozco las constelaciones, hago cientos de constelaciones, pero yo constelé 2 o 3 veces en toda mi vida, porque al solo ver la constelación ya Ujú. yo saco información para mí, pero impresionante. O sea, en realidad parece que el Sale, grupo va funcionando para mí. No, es sale loco. terapiado, Federico, sale No, es terapiado de mi cada mejor constelación. terapia, salgo súper terapia. Pero la verdad que quien se dedica a la terapia sabe eso. Los consultantes son para uno, realmente. O sea, ¿Cada entonces, cuánto? cada cuánto, yo, digamos, hay algunas cosas que son muy buenas como las constelaciones, que yo, si una persona quiere sanarse, ni siquiera tiene que ir a una terapia individual, que simplemente ahí te baja tanta data para que vos seas autónomo con esa información. Entonces, yo siento que es como el entrenamiento. Vos podés una vez ir al gimnasio y bueno, sí, te sirve un poquito, te moves, pero eso no funciona. Cada cuánto yo creo que está muy bueno hacerlo seguido, pero depende de la persona, porque a veces es tanta información que una persona ya queda, mirá, Mati lo hizo hace año y medio y ya, no recuerdo haberla visto después, porque ya eso le movió a ella lo que tenía que mover. Y hay gente que viene más seguido y si va más seguido se te destraba más rápida la cosa, ¿viste? Pero todo es bien, entonces
fíjate que las constelaciones son muy intuitivas y cuando vos tenés que participar es muy intuitivo también. Ujú. Vos sabés. Mati, ¿cuándo vuelves a la próxima? Ya estamos Yo viendo que hace creo. hace año y medio, ya es hora. Sí, yo me hice una con Federico hace año y medio y el año pasado me hice otra en Bogotá. Estaba en mi proceso de programación neurolingüística y se dieron las cosas. La hice con una persona que vino de México, del Centro Ah, Ericksoniano de México. sí. Y también me la hice. Y seguramente, porque ya cuando llega el tema y cuando ya uno empieza a pensar en eso, seguramente iré nuevamente donde Federico a hacerme otra constelación. No lo descarto. Yo creo que Claro. sí iré. Ojalá Mati vayamos sabe, juntos. Mati sabe, no, Mati sabe que ella sabe muy bien que yo tengo esa cita con Federico pendiente porque siempre he tenido muchos deseos de hacerme la constelación familiar con Federico. Cuando pregunté, el primer nombre que me indicaron fue Federico. Hay una chica argentina también que conocí, pero es muy particular porque vibré fue como diferente con ella. Entonces, esa cita la tengo pendiente, o sea, la de Federico la tengo que hacer, eso definitivamente sí hay que hacerlo. Y no creo que vayamos a poder ir juntos, Mati, porque mira que estamos en cuarentena, entonces no Sí, va a en este poder ser. momento. Además me interesó lo de los caballos, ¿cómo será lo de los caballos? Eso me interesó a mí, como bueno, cómo aportan y cómo será bajar, pero de verdad que me generó curiosidad cómo leer la energía del caballo y el aporte que está dando ahí. Pero eso tocará hacerlo experiencialmente. Federico, enormemente agradecido. Ha sido más que, digamos, enriquecedor, muy aclarador para todas las personas. Creo que les quedó muy claro cuáles son los beneficios que presenta la terapia. Muchas personas están preguntando también dónde te pueden contactar Mm. porque quieren hacerse terapias contigo y están preguntando dónde puedo contactar a Federico para una terapia y cómo puedo hacer una terapia con... Ah, bueno, Eli me está invitando también. Eli, pues si abren fronteras, agarramos, armamos combo y nos vamos para allá. Tranquila que eso lo armamos. Pero por ahora toca online. Federico, toca online por ahora, ¿cierto? Sí, sí, obviamente de los trabajos grupales en este momento eh, nada oficial, ¿viste? Yo hago algunas terapias con amigos, algunas cositas así que acá nos Sí. podemos mover un poquito, pero no vamos a tener que esperar. Y sí, si los que quieran trabajar individualmente es muy chévere, el proceso individual es muy efectivo también, ¿no? Entonces eso también los que tengan ganas y están con algún tema, yo con mucho gusto ahí los puedo acompañar. Y para contactarme, lo que mejor funciona por ahí es el Instagram, que el mío es Fede Paseme, me pueden escribir ahí. Fede Y Paz. ahí, Fede Paseme, ¿sí? Así como suena, con Z. Y, y ahí también lo que tiene es que por más que de repente ustedes no quieran hacer una constelación ahora, yo siempre voy sacando videos y publicaciones que los van a poner mucho en esta energía de lo que hablamos con la constelación, ¿no? Como todo lo que voy escribiendo los va a hacer como resonar con cositas y tengo mucho material en YouTube también para escuchar este tipo de charlas como la que estuvimos Ujú, hoy. Y lo que me dice la gente que es muy nutritivo, el que está vibrando más o menos con lo que yo propongo es como alimento, Ujú. te va metiendo, te va ayudando mucho a entrar en este flow de saber quién sos, de vivir en tu esencia, de que las cosas fluyan mucho en tu vida. Por eso me gustan tanto las constelaciones familiares, ¿no? Tiene toda esta energía encima. Bueno, ujú. yo quedo supremamente entusiasmado con la idea de hacerme mi constelación familiar. Creo que además la requiero porque pues hay cosas, todos tenemos cosas, precisamente la encarnación busca es eso, que vengamos a hacer un proceso espiritual y crecimiento y avance. Entonces, siempre tendremos cosas por solucionar, por mejorar, por evolucionar y me parece más que interesante, de verdad que me parece muy sanador, muy sanador. Ujú. Bueno, Así muy es. bien. Muchas gracias a los dos, son unos divinos. Jonathan, muchas gracias, que sé que andás ahí por ahí atrás, ahí acomodando para que se nos escuche bien. Exacto, este es nuestro jefe de producción, a Jonathan. Muchas gracias también. Y ustedes, la verdad que tienen una energía súper linda los dos. Muchísimas gracias, Mati, por invitarme, por escribirme. Y también para la gente que estuvimos charlando, espero que también estas cositas que pusimos ahí sobre la mesa también les agilicen cositas ahí, que vayan bien. Y bueno, por mi parte ahí súper disponible para el que sienta ahí como el llamado del alma para profundizar un poco, con muchísimo Así, gusto. Ahí ya así es. saben todos, tienen que Y irse ya mismo a ver el Instagram de Fede Paz M, no lo dejen para después, vayan ya mismo, abran ese Instagram y agréguenlo de nuevamente a sus cuentas.